pie, hay que permitir un poco la circulación, poder estar en activo para soportar otro ratito, espero no tardar mucho. Yo quiero El sentar. tema es algo que puede para algunos ser un poco aburrido de ustedes, pero es el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Muchas gracias. Soy el doctor Humberto Vázquez Sanders, soy cirujano. Y bueno, me pidió el gran amigo mío, doctor José Luis Acaqui, a quien agradezco a él y a todos sus colaboradores haberme invitado a participar en este curso de medicina interna. Y bueno, les voy a hablar de un poquito de los temas vamos a ver si nos permite facilitar un poco el sistema electrónico la charla. Bien, entrando ya en tema para no tardarnos o no quitarles demasiado tiempo, voy a empezar por decirles que el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el doctor Al Gore, que ahora se dedica mucho a lo del cambio climático, dice que si quieren ir rápido a solucionar un problema, vayan solos. Los resultados a veces no son los esperados, y que si quieren hacer algo bien hecho, háganlo en grupo, en equipo, y esto les va a llevar a un final mucho mejor. Hemos visto a través de las pláticas, de las conferencias de los diferentes ponentes aquí, que el manejo de muchos padecimientos debe ser en grupo, ¿no? La diabetes, la obesidad es uno en especial, en donde necesitamos trabajar en equipo. Actualmente representa para México, pues es una epidemia, ¿no? En el país y sobre todo en el mundo occidental, la obesidad. Y el tratamiento quirúrgico, pues es un método que proporciona una pérdida de peso sostenida y significativa a lo largo de su tiempo. Ya vimos o ya hemos escuchado durante el día la etiología que puede tener, ya la doctora Anaya nos hizo favor de mencionar estos factores genéticos, ambientales, balances energéticos, desequilibrios y comorbilidades que quizás es lo que más preocupa ahorita al manejo de un paciente con sobrepeso o con obesidad, en especial obesos mórbidos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud refiere alrededor de 310 millones de personas en el mundo con sobrepeso, y en los últimos años las tasas de obesidad se han triplicado en todos los países en desarrollo. Mucho de esto, también ya se comentó, es debido a los hábitos alimenticios, a los tipos de promoción de productos para alimentarse. En México se perdió mucho el tipo de alimentos que teníamos con la llegada de todos la publicidad
publicidad norteamericana y que todos o mucha gente de los mexicanos querían ser como los norteamericanos y comer hamburguesas y hot dogs. 10% de los niños en el mundo tienen sobrepeso, es algo alarmante, y en México el 30% de prevalencia en la población mayor a 20 años, con una distribución de mujeres el 34%, y aquí nos ganan, hay más sobrepeso en mujeres que en hombres, donde las cifras son alrededor del 24%. Ha tenido un incremento en México del 30.8% en los últimos 15 años, según el doctor Córdoba y Villalobos de Salud Pública, y aproximadamente 200,000 muertes anuales. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial en adultos. 2/3 de la población en México presentan un índice de masa corporal por arriba de lo normal, 23% de la población cursa con obesidad y 36.6% de las muertes relacionadas con problemas nutricionales están en mucho con el título de obesos. En México tenemos el primer lugar, nadie nos puede ganar en obesidad infantil, ocupamos el primer lugar. Y esta es una tabla de distribución, bueno, que se publicó en el año 2000 en la Secretaría de Salud, en donde vemos la distribución por estados, ¿sí? Y vemos que el norte del país es en donde más obesos existen. Por aquí está la Ciudad de México, Distrito Federal, con el 23.60% de índice de sobrepeso. Entrando ya en el tema que me corresponde, la cirugía bariátrica es una alternativa, ¿sí?, que hasta el momento ha logrado una pérdida significativa y duradera en pacientes con obesidad mórbida, gran impacto en el control de las enfermedades asociadas y una mejoría de sobrevida y de calidad de vida en los enfermos. Existen diferentes procedimientos, por supuesto, para lograr esta disminución del índice de masa corporal, todos ellos con resultados en el mediano y largo plazo razonablemente aceptables. Sin embargo, la tendencia actual, desde el punto de vista de cirugía, es realizar procedimientos mucho menores y con menor posibilidad de complicaciones y con esto lograr tasas de éxito altas. El objetivo de la cirugía es inducir y mantener la pérdida significativa del peso, disminuir o resolver las comorbilidades y mejorar la calidad de vida del paciente. Esto sería un procedimiento ideal para manejar el sobrepeso, debe ser eficiente, debe eliminar el 50% del exceso de peso en los primeros 5 años. La pérdida de peso debe asociarse con el control de las comorbilidades relacionadas con la obesidad y debe ser lo menos invasiva posible y tener una pobre o poca morbilidad. Debe de tener pocas complicaciones a corto y a largo plazo y el riesgo operatorio, debe ser menor al que representa la evolución natural de la enfermedad. Estrictamente, desde el punto de vista quirúrgico, hemos visto que el ideal, el paciente candidato ideal para cirugía por sobrepeso debe de tener un índice de masa corporal mayor de 40, o cuando es de 35, en los casos que se asocia con comorbilidades, de esto ya se habló, ¿no? Diabetes, apnea del sueño, artritis, hipertensión y, por supuesto, considerado como síndrome metabólico. Historia de obesidad continua durante los últimos 5 años es otro indicativo, y no responder a todos los tratamientos que ya nos habló la doctora Anaya. Que no existan enfermedades endócrinas o psiquiátricas, ni tener adicción severa al alcohol o drogas. Hemos operado pacientes que los primeros 6 meses bajan un porcentaje importante de peso y después se estancan e incluso empiezan a ganar peso, y empezamos a investigar y nos hemos dado cuenta que son pacientes que hacen trampas, ¿no? Como nosotros van a ver ahorita en los procedimientos que utilizamos, lo que buscamos es
disminuir tanto el apetito como la absorción de nutrientes y la cantidad de nutrientes. Hay pacientes que hacen trampa y se llaman comedores de dulce o eat sweeters, les dicen en Estados Unidos, gente que licúa los gansitos con un helado, gente que se toma, yo tuve pacientes que se tomaba después de la cirugía a los pocos días una botella de whisky diaria con agua mineral y no le invitaba a nadie. Entonces, lógicamente, esa gente pues, no va a bajar de peso nunca, ¿no? El tratamiento quirúrgico es caro, sí, es caro, muy caro, igual que los medicamentos, y a largo plazo valdría la pena, y en eso estamos planeando hacer un estudio de un tratamiento bien llevado a 5 años, qué costo tiene el tratamiento médico y compararlo con los costos quirúrgicos. Y dentro de los costos quirúrgicos, en la gran mayoría no es porque el cirujano cobre mucho, es que, por ejemplo, las engrapadoras que se utilizan para hacer la cirugía más segura son de alto costo, ¿no? Y los hospitales, por supuesto, también han incrementado sus costos. Entonces, esto hace que sean factores también para decir que la elevación del precio del procedimiento pues es a veces imposible que un agente lo pueda hacer. Desgraciadamente la obesidad está considerada por las compañías de seguro como el tratamiento quirúrgico de un paciente con sobrepeso, está considerado como un tratamiento estético. Entonces la mayoría de las aseguradoras, casi todas, no lo cubren. Hemos luchado contra ellas diciéndoles que es un tratamiento que a largo plazo les puede salir más barato, sobre todo en la cirugía metabólica, ¿no? El control del médico por parte del endocrinólogo, internista, médico general, etcétera, del hipertenso por el cardiólogo, de todos los medicamentos que se toman, puede resultar más caro, pero ellos hasta ahorita todavía en su gran mayoría lo siguen considerando una cirugía estética y no cubre los costos de estos procedimientos. Algo de la historia de la cirugía de la obesidad: en los años 60 el doctor Mason hizo los primeros reportes de disminuir la capacidad de contenido del estómago, ¿sí? Estos procedimientos eran estrictamente restrictivos. En los 80s el doctor Kuzmak introdujo la banda gástrica, que prácticamente, bueno, no prácticamente, ya no se produce en ninguna parte del mundo la banda gástrica. Y en los 90s este doctor Belachev empezó a hacer la colocación de bandas gástricas que lo único que hacían era ejercer un efecto tipo acalasia en el esfínter esofágico inferior, y con esto el paciente no podía tragar, pero terminaban con unos esófagos gigantes, terminaban en aquellos que hacían mucho esfuerzo para rechazar la banda, vomitando, eructando. La banda terminaba dentro del estómago o fistulizándose adentro del estómago, y resultaba a veces peor el remedio que la terapia, ¿no? Y bueno, mucha gente se hizo muy rico poniendo bandas, porque se ponían miles de bandas al mes en este país, y ellos ahora están haciéndose más ricos quitando las que pusieron, ¿no? Procedimientos restrictivos, como les mencionaba, procedimientos mal absortivos y procedimientos mixtos son los 3 tipos o 3 grandes grupos de procedimientos para tratar la obesidad desde el punto de vista quirúrgico. Esto es un ejemplo de lo que era la banda. La banda era un cinturón de un material plástico que poníamos en la unión del esófago con el estómago, y lo que hacía era un efecto de acalasia, ¿no? El paciente no podía pasar, no podía tragar adecuadamente, y entonces disminuía la ingesta porque tenía dolor cada vez que comía. El balón intragástrico, que yo en lo personal no me gusta este tipo de terapia. El balón es muy molesto,
se han puesto balones que los quitan a los 10 minutos porque no lo soporta el paciente. Es pesado, va lleno de líquido y entonces es un peso muy importante que no justifica las molestias que el paciente tiene. Además tiene un costo elevado, cerca de 22,000 pesos, y además hay que quitarlos o recambiarlos cada 6 meses. Se pueden romper y a veces causar obstrucción intestinal. Realmente los procedimientos que actualmente estamos usando son procedimientos de tipo restrictivos, acompañados en algún caso con, por ejemplo, lo que es la manga gástrica, con la sección de la curvatura mayor, y esto hace que no se produzca la grelina, que es una hormona que ustedes saben estimula el apetito. Este es otro procedimiento que se estuvo utilizando en forma, para mí, bastante empírica, que es la intususcepción gástrica. Es imbricar el estómago dentro de sí mismo, con una serie de resultados catastróficos. Un gran amigo mío, el doctor Roberto Bernal, en Torreón, quizás tiene la serie más grande, y estos puntos, vean cómo quedaba el estómago dentro de sí mismo, disminuía la cavidad, sí, pero generaba necrosis, generaba hernias, generaba problemas muy serios, y también ya prácticamente está en desuso. El rey de los procedimientos quirúrgicos para tratamiento de la obesidad es lo que se considera bypass. El bypass es un procedimiento en donde despegamos el estómago a unos 3 a 5 centímetros de la unión esófago-gástrica, dejando una pequeña bolsa, un pouch, así le mencionamos nosotros a esta sección, y conectamos, ¿sí?, el estómago más o menos, dependiendo de los resultados y del estudio que se hace con todos los médicos, internista, endocrinólogo, psicólogo, etcétera, vemos qué distancia a partir del estómago vamos a dejar desfuncionalizada. Puede ser 2,5 metros, 2,60 metros, o puede ser más. Hemos llegado a desfuncionalizar 3 metros, porque además el intestino delgado es variable, puede tener una longitud incluso hasta los 7 metros. Entonces hemos desfuncionalizado estos 2,60 metros después del píloro, que es el sitio en donde se absorben este tipo de nutrientes agresivos al organismo, digámoslo así, como es las harinas, los carbohidratos, el colesterol. Y quizás uno de los procedimientos que estamos usando más, y lo que yo les comentaba, cada vez la cirugía tiende a ser procedimientos menores, más sencillos, con menos repercusión y sobre todo complicaciones, es lo que se llama el mini bypass, que es un bypass de una sola anastomosis, no como aquí, que tenemos que hacer 1, 2 y a veces 3 anastomosis. Entonces este es de una sola anastomosis. Cortamos el estómago en forma más o menos como esta primera diapositiva de la manga gástrica, pero dejamos unos 15 centímetros y luego lo seccionamos, y entonces unimos un asa de intestino delgado que más o menos desfuncionalizamos. 2,60 es lo que por términos comunes desfuncionalizamos, y con esto el paciente va a tener una garantía de que no va a absorber muchos carbohidratos, no va a absorber mucho de triglicéridos ni colesterol, y con esto va a bajar sus cifras, va a bajar de peso, va a bajar su presión arterial, ¿sí? Y por supuesto esto va solucionando todos los problemas metabólicos que el paciente presenta. En los años 70, estos doctores, Peloso y Winkelhock, vieron o hicieron el efecto de reloj de arena creada con el nylon, hacían una especie de banda, ¿sí? En 1983 el doctor Kuzma hizo esta banda, pero de silicón. En el 85 Hallberg hizo la banda sueca, ¿sí?, que es una banda que se utilizó muchísimo, pero ya colocada en la unión del esófago con el estómago. Becheleu, esto ya lo vimos con
desarrollaron la banda gástrica por laparoscopía, y todo esto se los digo como historia, porque ya las bandas gástricas no se usan ni se producen siquiera en ninguna parte del mundo. Esta es la foto que vimos hace un rato. Este es el esófago, aquí está el estómago y la banda como aprieta, incluso tiene un catéter por el cual insuflábamos material de contraste para que no se absorbiera a corto plazo, no se fugara por deshidratación tan rápido. Entonces el Conray, el medio de contraste que se utiliza para los estudios radiológicos de esófago y estómago, lo inyectábamos a través de una válvula que depositábamos o dejábamos en el abdomen del paciente con una jeringa. Era una maniobra cerrada, y apretábamos un globo que tiene adentro la banda, y con esto el paciente dificultaba su ingesta de alimentos, pero había pacientes tramposos que aprendieron a desinflarse el globo. Entonces, si tenían una fiesta el fin de semana, pues se desinflaban el globo y luego se lo volvían a inflar. Bueno, trampas que hacen en todo el mundo todos los pacientes. Las complicaciones por las cuales se dejó de usar la banda gástrica fueron la perforación gástrica o esofágica, la oclusión total de la unión esófago-gástrica, tromboembolias pulmonares. Esto es un problema que se presenta en todo paciente obeso. Al operarlo hay que hacer una profilaxis antitrombótica, lesiones hepáticas en el momento de la cirugía. Se podía romper por apretar el reservorio, este espacio de 2 o 3 centímetros que dejábamos del fundus gástrico, se podía reventar, y complicaciones tardías, sobre todo la bolsa gástrica. A veces esta banda se deslizaba un poco hacia abajo, y entonces lo que generaba era que el estómago se metiera y un poco más hacia el tórax, y hacía un efecto de bolsa gástrica. Se dilataba, les mencionaba mucho el esófago como una acalasia. Podría existir retención gástrica, penetración de la banda. Se sacaron muchas bandas, y estas en su gran mayoría afortunadamente se lograron hacer por endoscopía. Se hacía una endoscopía gástrica, se veía que la banda estaba adentro, se seccionaba y se podía extraer la banda y extraer el catéter por una pequeña incisión en la pared abdominal. En algunos casos, por el mismo aumento de presión de esta banda, generaba la producción de divertículos esofágicos, y en ocasiones se rompía el balón, y pues no servía de nada tener un artefacto ahí metido en esta zona. Los procedimientos empleados actualmente son la manga gástrica que les mencionaba. ¿Por qué se llama manga gástrica? Porque el estómago se recorta, ¿sí? Y lo dejamos en forma tubular. Ahorita les voy a enseñar el bypass gástrico, el mini bypass, que es lo que más se está realizando por la disminución en los riesgos, en las complicaciones, y una efectividad igual a la del bypass normal. Y el otro procedimiento, que es también de muy alto riesgo, es la derivación biliopancreática o switch duodenal. El doctor Marceo hizo la primera publicación de la manga gástrica. Michel Gagné, que fue quien la hizo por un abordaje laparoscópico, con las ventajas que tiene la cirugía laparoscópica de menor dolor, menor estancia hospitalaria, una recuperación mucho más corta, y en la primera etapa para disminuir el riesgo del bypass gástrico. El doctor Gagné es un agente mundialmente conocido, es una de las gentes que más ha tratado la obesidad a través de cirugía. Entonces él a los pacientes súper obesos les hacía primero una manga, y ya porque es un procedimiento no muy agresivo, simple y sencillamente es seccionar digamos así, toda la curvatura mayor del estómago, con engrapadoras que tienen una buena seguridad, y aparte se pueden hacer otras maniobras para reforzar esta seguridad y disminuir los riesgos que puede tener un bypass, que es un procedimiento mucho más difícil. Tiene un mecanismo restrictivo porque dejamos el estómago más o menos con 15 centímetros
del 100% del total del estómago, y un mecanismo neurohormonal. Y esto les mencionaba que al quitar el fundus gástrico se quitan las células productoras de grelina, y con esto prácticamente a los pacientes se les olvida comer. Tienen que estarse recordando que deben hacer cierto tipo de alimentación en ciertos horarios. En el intento de lograr disminuir los riesgos quirúrgicos, ¿sí?, se hizo como primera etapa las mangas gástricas. Esto es lo que les mencionaba, el estómago lo seccionamos con engrapadoras y nos queda como una manga, ¿sí?, como una manga de camisa, nos queda un tubo. Quitamos aproximadamente el 80-85% del estómago, entonces se disminuye la capacidad y se disminuye, ¿sí?, el estímulo que producen las células que se encuentran en el fundus gástrico. Las ventajas: que el estómago se reduce sin pérdida de la función, que es muy importante, se preserva el píloro, se disminuye con esto el efecto de dumping, de vaciamiento rápido que en el bypass se tiene, estancia hospitalaria corta, procedimiento eficaz como único tiempo. Hablando de estancia hospitalaria corta, prácticamente son 48 horas de estancia hospitalaria. No está contraindicado en otras patologías como la enfermedad de Crohn o la anemia. No presenta síndrome de mala absorción este procedimiento. Y también el estómago se reduce sin pérdida de su función, se preserva el píloro. Esto ya lo vimos, es la misma, pero se repitió. Es un procedimiento relativamente novedoso. Tiene aproximadamente de hacerse con método laparoscópico 16 años la manga gástrica, y ofrece resultados comparables a otros procedimientos de cirugía de obesidad. Incluso con el bypass hay gente que dice que a los 5 años la pérdida de peso es similar entre la manga gástrica y el bypass gástrico. Aunque debemos entender que los resultados a largo plazo, más de 20 o 25 años, deben ser evaluados. ¿Cómo funciona? Ya los mencionamos: aspecto restrictivo y aspecto hormonal, disminuyendo los niveles de la secreción de grelina. Esto es les voy a pasar rápido un videito que sería mucho más demostrativo para ustedes. No está pasando, entonces vamos a buscarlo directamente en los archivos. Entonces esto es un video editado que se hizo para hacer la demostración de la manga. Vean la sección que se hace. Esa sección se hace con engrapadora. Este segundo plano lo hacemos algunos cirujanos que nos da mayor seguridad. Le damos un surgente a toda. Imaginamos el plano de grapas, y todavía actualmente usamos un pegamento, un sellador como la cola loca, para sellar todavía el final de una tercera capa de seguridad. Miren, lo que hacemos es primero quitarle la vascularidad a toda la curvatura mayor del estómago, seccionando los vasos cortos. Esto ya es en vivo. Utilizamos este tipo de instrumentos de electrocirugía. Hacemos toda la devascularización de la curvatura mayor, y una vez que tenemos libre la parte izquierda del estómago, entonces empezamos con la aplicación de engrapadoras hasta llegar a unos 2 centímetros alejados de la unión esófago-gástrica. Vean aquí, esta es la cara posterior del estómago. Vamos liberando todos los vasos cortos, los vasos que van del fundus gástrico al vaso. Es un riesgo aquí, hay que tener mucho cuidado con la hemostasia, porque puede en un momento dado generar
problemas sangrado. Vean, aquí ya está totalmente liberado. Aquí estamos cortando las últimas adherencias hacia la cara de la cara posterior hacia los ligamentos pancreáticos. Aquí tenemos todo el estómago volteado hacia el lado derecho del paciente. Este es, en nuestro estómago, y empezamos a aplicar más o menos a partir de unos 5 o 6 centímetros del píloro una serie de disparos con una engrapadora para poder quitar todo el fundus gástrico. Entonces aquí está nuestro píloro, aquí está el píloro, está marcado aquí en esta parte, y entonces una vez que tenemos, vean, utilizamos este tipo de engrapadoras, metemos una sonda de calibración que no necesariamente es para calibrar el estómago, sino para que no hagamos una sección total de la cavidad gástrica. Entonces, que tengamos una luz permanente, y una vez que se hace la sección de todo este remanente gástrico, vean, lo sacamos. En este caso sí se quita. En los casos del bypass, en cualquiera de sus variedades, no quitamos el estómago. Aquí sí quitamos el estómago, y luego damos un segundo plano, un surjete, ¿sí?, por encima de las líneas de grapa, para asegurarnos de que el riesgo es mucho menor en la producción de alguna fístula o alguna fuga a través de las grapas. Actualmente, les mencionaba, tenemos más o menos 4 años utilizando, aparte de este surjete con material nylon no absorbible, aparte de eso estamos dando un sellamiento con una sustancia muy parecida a la cola loca. Es un medicamento específico para ser utilizado en cirugía. Pero en este video no lo usamos. Vamos a seguir adelante, porque andamos un poco retrasados de tiempo. Bueno, entonces, en un estudio prospectivo y aleatorio en banda gástrica y gastrectomía en banda, los resultados después de 3 años de seguimiento, la pérdida fue mayor en los operados de manga, ¿sí?, y el reflujo fue más severo, por supuesto, porque quitamos el ángulo de His, pero es un reflujo que se puede controlar fácilmente con antiácidos, y a los 2 o 3 años ya está el paciente sin ningún problema de reflujo. Entonces, la pérdida de peso es similar a la de un bypass. Se han reportado después de un año una resolución del 90% de pacientes con hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, apnea del sueño y mejoría del dolor articular hasta de un 85%. Las complicaciones que se pueden tener